Esta semana hemos conocido la noticia de la posible imputación del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, por un informe de la UCO en el cual revela que Ábalos ha tenido un papel relevante en toda esta trama corrupta en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. Recordemos que cuando se destapó el caso Koldo, el Partido Socialista ya empezó a emprender acciones contra Ábalos. Primero lo expulsó del grupo parlamentario del Congreso del Partido Socialista, segundo le pidió que devolviese el acta, lo cual no hizo Ábalos, se pasó al grupo mixto, y tercero, le abrió expediente de expulsión del partido. Y antes de todo quiero manifestar mi más rotunda condena contra todo acto de corrupción, proceda del partido que sea. Y que todos estos sinvergüenzas que se han lucrado durante la pandemia, que morían miles de personas, que les caiga todo el peso de la ley. Y hoy os voy a explicar qué dice el informe de la UCO, qué supuestas implicaciones tiene Pedro Sánchez en el caso Koldo y que le atribuye el Partido Popular y cómo le va a afectar al gobierno esa posible imputación de Ábalos en el caso Koldo. Y quiero ser objetiva, clara y concisa. Primero deciros que este informe de la UCO del caso Koldo ha sido elaborado y firmado por los mismos guardias civiles que elaboraron esos dos informes donde no hallaban indicios de delito en el caso que instruye el juez Peinado contra Begoña Gómez y que ahora el Partido Popular lo está utilizando como si fuese su libro sagrado, mientras por otra parte negaban que esos informes que favorecían a Begoña Gómez eran producto del sanchismo. ¿Y qué dice el informe de la UCO en el caso Koldo? Pues brevemente. Primero, describe una supuesta trama en la que Ábalos ha tenido un papel relevante y ha pedido que se le investigue. Que Koldo García facilitó contratos millonarios a empresas durante la pandemia y que especialmente para la realización de pruebas de PCR en Canarias y en Baleares. Que los contratos fueron obtenidos mediante procesos irregulares y con la influencia directa de personas cercanas a Ábalos. También señala, como ya sabéis muchos de vosotros, que Ábalos habría recibido beneficios personales, el uso de un lujoso chalet en Cádiz o bien el pago del alquiler a su expareja. También la recolocaron a su expareja en una empresa que estaba bajo la supervisión del Ministerio de Transportes. Ahora Ábalos lo niega todo, niega que se haya beneficiado ni lucrado en esta trama, pero las pruebas certifican que sí se ha beneficiado, que ha recibido contraprestaciones. El informe también sugiere que la relación entre Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama, el empresario de la trama corrupta, tenían una relación desde el año 2018, justo ese año cuando Ábalos fue nombrado ministro de Fomento, ahora llamado Ministerio de Transportes. Y claro, la UCO ha pedido que se investigue a José Luis Ábalos. Y el juez ha solicitado que el Congreso certifique su acta de diputado para pedir al Tribunal Supremo que abra la investigación. También la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se remita toda la documentación al Tribunal Supremo. Las cosas se están poniendo muy feas para Ábalos y también en lo que le pueda salpicar al gobierno. Y ahora, al conocer esa posible imputación de José Luis Ábalos, pues él mismo, Ábalos, ha solicitado ante el juez que instruye la causa declarar voluntariamente como testigo para defenderse y desmentir todas las acusaciones que se reflejan en el informe de la UCO. No lo sé si será para dilatar más el proceso, porque esta posible imputación y que cuando llegue al Tribunal Supremo pues puede tardar muy pocos días y entonces ese tiempo es el que puede ganar declarando voluntariamente. No creo que el juez lo admita. Lo que dice el informe de la UCO de esa supuesta implicación de Pedro Sánchez en el caso Koldo, que le atribuye el Partido Popular. El informe de la UCO menciona a Pedro Sánchez en varias ocasiones, sobre todo en dos puntos polémicos. El primero, la visita de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, a España. Esta visita fue organizada por el cabecilla de la trama, el empresario Víctor de Aldama, que se hizo pasar por Ábalos, y le organizó la visita, una agenda privada, entre comillas, en la cual pedía reunirse con empresarios afines a Aldama para que ella visitara Fitur y también que tuviera un tratamiento médico privado. Bueno, Pedro Sánchez fue informado por Ábalos de la visita de Delcy, de la solicitud de reunirse con ella discretamente en el aeropuerto. Pedro Sánchez no puso pegas a esa cita y le dijo bien. Bueno, pues esta señora
estaba y está sancionada por la Unión Europea, donde prohíbe ingresar o transitar por el espacio europeo. Entonces, al tener conocimiento de esto, se activa el protocolo, se avisa al gobierno y se cancela la visita. Ha habido mucha controversia sobre este asunto en el cual esto se tiene que aclarar. Recordemos las últimas declaraciones que hizo Pedro Sánchez el viernes cuando fue a Roma a visitar al Papa y se supo de este informe de la UCO. El viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el Gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del Gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrá que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrá que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas. Pero desde el punto de vista del Gobierno de España, lo que quiero decirle es que actuamos cuando efectivamente se constató que había unas sanciones individuales, en este caso a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Por cierto, vicepresidenta, que quiero recordar que el año pasado, en una cumbre impulsada por la Unión Europea con la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, participó presencialmente en una cumbre en Bruselas. Después se supo, mediante unos correos que se intercambiaron el Víctor de Aldama y Koldo, que cuando supo de esta visita, Pedro Sánchez tuvo unas palabras, se vio bastante molesto por este asunto con Ábalos. También otro punto polémico que menciona el informe de la UCO es que, al parecer, Pedro Sánchez estaba al tanto de ciertos aspectos del rescate de Air Europa, influenciado, al parecer, por el empresario de la trama, Víctor de Aldama. Pero en todo su conjunto el informe de la UCO no se acusa directamente a Pedro Sánchez de participar en actividades ilegales. Lo menciona 6 veces, y que tampoco tuviera conocimiento de las actividades presuntamente de la trama. Ahora escuchad este vídeo. Medina, varias referencias, hemos encontrado 6 en ese informe sobre Pedro Sánchez, pero de momento no se describe ningún comportamiento delictivo por parte del presidente del Gobierno. Sí, en ninguna de esas 6 menciones que aparecen en el informe de la UCO se detalla que Pedro Sánchez tuviera conocimiento de las actividades presuntamente delictivas que estaba desarrollando la trama. Al contrario, Ábalos, Koldo y Aldama hablaban de él, por ejemplo, para decir que tenía que dar el visto bueno a operaciones especialmente importantes como el rescate de Air Europa o la recuperación de activos de empresas españolas en países como Venezuela, como es el caso de Duro Felguera. Tampoco aparecen en el material que se ha incautado a Víctor de Aldama relaciones o conversaciones con Begoña Gómez. Al contrario, todas las gestiones que realizó el supuesto intermediario para intentar lograr ese rescate de Globalia fueron con el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y con su asesor principal, Koldo García. Gracias, Alfonso. Está claro lo que dice el informe de la UCO. Cuando el Partido Popular dice que Pedro Sánchez es el número 1 de la trama, que es el cabeza principal de la trama, es falso. Y eso lo están utilizando porque entre la trama corrupta, entre ellos se llamaban con motes. Y a Pedro Sánchez, para ellos, era el 1, el presidente del gobierno. No que fuese el número 1 de la trama, que perteneciese a la trama. Y con eso están utilizando el Partido Popular para acusar a Pedro Sánchez. No había tampoco rastro de que Begoña Gómez mediara en el rescate de Air Europa, como así pretendía acusar el juez Peinado. En el gobierno dicen estar preocupados porque no saben hasta dónde se pueden extender todas estas ramificaciones y cómo puede afectar al gobierno el caso Koldo. Podría tener serias repercusiones si se revelan vínculos entre el caso
con altos cargos del gobierno. Y si en una investigación de la UCO demuestra que hay miembros del gobierno que se han beneficiado personalmente o facilitaron esta corrupción, dañaría la imagen y la credibilidad del gobierno, y eso sería gravísimo. Y ahora el Partido Popular, pues bueno, van a utilizar todo esto hasta la saciedad. Ahora ya han anunciado una ofensiva política, judicial e internacional. ¿Y cuál es su objetivo? Pues ya lo sabemos, van a presionar al máximo para que, o bien por un lado, el presidente del Sánchez dimita, o bien se convoque unas elecciones anticipadas, que eso es lo que pretenden. Vamos a ver qué ocurre estos próximos días y qué nuevas noticias se van desvelando en el caso Koldo. Bueno, ahora el caso Ábalos.